Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos y bienvenido al Instituto Bíblico del Aire. Continuamos con nuestros estudios en el Evangelio de Juan. Hoy estudiaremos cómo la fe está relacionada con la voluntad nuestra. Le invito a escuchar este estudio pensando en la pregunta, ¿quiero yo creer? Este fue el desafío de Jesús para la gente de su tiempo, y a continuación Alberto Valle nos dirá qué significa. Escuche con atención. ¿Qué tal, apreciado estudiante del Instituto Bíblico del Aire? Una vez más estamos listos para considerar el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, donde hemos agotado ya varios estudios. Hagamos un repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora antes de analizar los versículos 41 en adelante de este capítulo. A partir del verso 19, Jesús comienza a hacer declaraciones en cuanto a quién es Él, qué es Él y por qué está en este mundo. Él está sumergido en un diálogo hostil con el sistema religioso de su tiempo. Este diálogo se detiene por momentos, cambia de lugar y aparece uno que otro milagro en el transcurso, pero se extiende a lo largo de los capítulos 5 a 8 de Juan. Jesús hace declaraciones acerca de su persona y al oírlas, algunos toman piedras para lanzárselas, pero otros creen en él. Hemos dicho que estas son las alternativas que Jesús les dejó y estas son las alternativas que Él nos deja ahora cuando estudiamos estas afirmaciones. Si examinamos una a una estas declaraciones de Jesús, veremos que no hay lugar para intermedios. No es posible decir que Cristo fue solo un gran maestro o un gran hombre, pero que Él no afirmó que también era Dios, que había salido de Dios y que quizás era Dios en parte, pero no totalmente, o que era un Dios inferior al Padre. Esto han afirmado algunas personas hoy. En realidad, si usted cree esto y no cree en la Biblia como la palabra de Dios, no tenemos con qué responderle. Pero si creemos en la inspiración de la Biblia y la tomamos seriamente y examinamos estas declaraciones del Evangelio de Juan, no hay manera en que podamos asumir una posición intermedia en cuanto a Cristo. O Él era Dios, o era un mentiroso, o un loco, como señalara con mucho acierto C.S. Lewis, un famoso autor cristiano. O usted lo reconoce como Señor y Dios, o lo señala como mentiroso o lunático. En nuestro último estudio, vimos una por una algunas de las declaraciones de Jesús en este capítulo. Declaraciones tales como: yo hago las obras del Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, entre otras cosas. Era bien claro para los judíos que Jesús estaba haciendo Dios. Todas estas afirmaciones lo hacían igual a Dios. También añadió que el Padre le dio toda autoridad de juicio al Hijo, de tal manera que Él tenga la autoridad de dar vida a la gente, que tenga el poder de levantarlos de los muertos un día y que sea Él quien nos juzgue de la manera que nos dice el capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que Jesús afirma que Él es el único Salvador. Si usted lo cree, es salvo, si no, es condenado. Después de todo esto, Jesús entra en una presentación lógica para sus oyentes sobre el porqué de su fe o de su incredulidad en lo concerniente a estas declaraciones. De muchas maneras, Él nos está diciendo que la gente es incrédula no porque han desarrollado un pensamiento lógico y objetivo, no es porque ellos tengan la habilidad de agrupar sus proposiciones y puedan probar que las mismas son irrefutables, de manera que tengan que creer. Cristo le dijo a esos fariseos que si querían evidencias del por qué debían creer en Él, tenían el testimonio de Juan el Bautista. En una ocasión, ellos le plantearon una pregunta a Jesús que Él no quiso contestar. Como respuesta, Él les hizo otra pregunta. ¿El ministerio de Juan el Bautista era de Dios
o de los hombres? Ellos tuvieron una pequeña reunión antes de contestar y comentaron: si decimos que era del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, la gente nos apedrearía porque tienen a Juan por profeta. Ellos mismos sabían que Juan el Bautista había venido de parte de Dios, y este es el testimonio al cual Cristo hace referencia en este argumento. Luego nos dice que hay un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que él hacía daban testimonio de él. Además, añade que el Padre mismo da testimonio de él, y en este punto se refiere a lo que sucedió durante su bautismo. Y añade en el verso 39, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que haciendo eso obtendrán la vida eterna, pero las mismas Escrituras son las que testifican de quién soy yo. Y concluye, y no queréis venir a mí. Estos versos de las Escrituras son de suma importancia. El autor cristiano Oswald Chambers nos dice que este verso 39 es el texto clave de toda la Escritura porque nos dice que toda la Escritura da testimonio de Jesucristo. En otras palabras, la Biblia trata de Jesucristo en su totalidad. 2 veces en el Evangelio de Lucas capítulo 24 se nos dice que Jesús abrió las Escrituras para los apóstoles cuando les explicó cómo las Escrituras hablaban de él. En el verso 40, tomando estas palabras literalmente, Cristo les dice, ustedes no vienen a mí porque no tienen la disposición de hacerlo. Esa es la razón de su incredulidad. No es que ustedes no tengan suficiente evidencia. Esto nos lleva nuevamente a la pregunta, ¿qué es la fe? Este es uno de los argumentos básicos del Evangelio de Juan. Como hemos dicho, mientras leemos este Evangelio, debemos buscar las respuestas a las preguntas, ¿quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la vida? Al leer este pasaje encontramos muchas respuestas a la pregunta, ¿quién es Jesús? Encuentra esas respuestas en los versos 17 a 40 de este capítulo. También, este capítulo nos da un enfoque de la pregunta, ¿qué es la fe? La fe no es una proposición intelectual o cerebral, no es un asunto de lógica humana. No se trata de que alguien con una mente brillante pueda llegar a ciertas conclusiones y creer. Recuerde esto cuando tenga que dar testimonio de Cristo. Cuando era un nuevo creyente aprendí diferentes maneras de presentar el plan de salvación a la gente. Muchas veces tratábamos yo y un grupo de jóvenes cristianos de descubrir cuál era la combinación de textos más adecuada para presentar el Evangelio. Por momentos creíamos haber encontrado la manera de presentar un plan de salvación que nadie pudiera refutar. Pero no es así. No se trata de convencimiento pura y meramente intelectual. No es tan simple. Usted puede convencer a la gente aún con la Biblia, pero eso muchas veces no los llevará al arrepentimiento. A los vendedores les enseñan que el cliente siempre tiene la razón. Usted no va a la casa de una persona a ganar una discusión. Usted va a venderle algo. Así que pierda la discusión, pero haga la venta. Bien, en ocasiones siento que estamos más dispuestos a ganar la discusión aunque la persona se aleje, cuando deberíamos estar dispuestos a ceder en la discusión con el fin de ganar a la persona para Cristo. Ganando las discusiones, muchas veces no los ganamos para Cristo. ¿Por qué? Porque hay un aspecto de la voluntad, del ser espiritual, que solo puede ser tocado efectiva y fructíferamente por el Espíritu Santo. Recuerdo que siendo un estudiante universitario, tuve un profesor de letras, un prominente abogado, que era muy crítico y desafiante con la Biblia y los evangélicos. Un día su conferencia trató sobre los orígenes del idioma español, y mientras exponía los puntos que dan los libros seculares sobre este particular, lanzó una pregunta desafiante. Dijo que lo que relata la Biblia sobre la Torre de Babel era ridículo, una fábula, e inmediatamente desafió a cualquier estudiante a que demostrara que lo que ocurrió en Babel, donde Dios confundió el lenguaje de la gente, era cierto. El salón se quedó en completo silencio, hasta que por fin yo puse mi mano en alto para hablar.
Apenas tenía 17 años y unos 3 años en la fe, pero no me había puesto en pie para demostrar la veracidad de lo que ocurrió en Babel. De hecho, para ese tiempo no sabía la respuesta a esa pregunta. Pero me puse en pie, un tanto nervioso, y le dije a mi profesor: «Profesor, ¿ha leído usted la Biblia?». Mi profesor me miró sorprendido y dijo de manera desafiante: «No necesito leer ese libro». Yo le respondí: «¿Y cómo puede usted descartar algo que no ha analizado a profundidad? Aprendemos en esta universidad que tenemos que observar, experimentar, comprobar y entonces aceptar o descartar las cosas. Me sorprende que usted descarte la posibilidad de que lo que ocurrió en Babel fuera cierto si usted nunca ha leído la Biblia». Me senté y hubo un gran silencio en el salón. Mi profesor solo atinó a decir, medio sonriente: «Muy bien, estudiante, muy bien». Luego de la clase, muchos estudiantes, dentro de ellos algunos cristianos, se acercaron para felicitarme por mi atrevimiento, pero yo estaba lleno de curiosidad por saber cómo una persona supuestamente tan inteligente iba a una universidad a descartar la Biblia sin conocerla. Uno de los estudiantes, compañero de clase, me dio la respuesta cuando me dijo que la vida de ese iluminado intelectual era una vida contraria a todo lo que moralmente enseñaba la Biblia. Luego tuve la oportunidad de acercarme a él y conocerlo más de cerca y darme cuenta que su rechazo de Dios nada tenía que ver con haber comprobado por él mismo que Dios no existía o que la Biblia fuera mentira. Tenía que ver con el hecho de no querer dejar la vida de pecado que llevaba y por eso prefería negar, ridiculizar y atacar la verdad de Dios. El tiempo se nos ha ido, pero una vez más le decimos que la fe es algo más que lo intelectual. Tiene que ver con la voluntad y aún con lo moral. Me atrevo a preguntarle: ¿tiene usted buenas razones por las cuales no viene a Jesús, o hay en su vida cosas que desagradan a Dios, las cuales usted no quiere dejar? Le invito a que se atreva a venir a Cristo y quite de su vida todo aquello que le lleve a racionalizar o a excusarse con tal de mantenerse lejos de Dios. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.